Entonces vamos a empezar con nuestra clase teórica del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar son carbohidratos de importancia fisiológica, ¿no? Hoy vamos a dar la primera parte y mañana va a contener la doctora Yahuanca la segunda parte, ¿no? De carbohidratos de importancia fisiológica. ¿Ya? Entonces, para hablar de los carbohidratos, vamos a recordar algunos aspectos cuando han hablado, por ejemplo, de glucógeno, de glucosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, tenemos que recordarnos de la glucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la glucosa? También es importante que vayamos viendo, por ejemplo, cuando uno en la dieta ingiere comida, qué se va a ir a almorzar, digamos, ¿no? Ahora ya están viendo ahí algunos. O están comiendo. Allá están comiendo ensaladas. Entonces, a veces el paciente diabético, ¿no? El paciente diabético, porque pacientes, la mayoría de ellos por su ignorancia, ¿no? Porque siempre, bueno, todos ignoramos algo, desconocemos algo, ¿no? Eso se llama, ¿no? Entonces, pensamos que el no consumir azúcar, digamos, no consumir azúcar, cero azúcar, estamos haciendo en consumir, digamos, cero glucosa en el organismo, ¿no? Cuando en realidad, digamos, consumimos pan, consumimos papa, fideo, ¿no? Y eso en el organismo, los carbohidratos se convierten igual en azúcar, en glucosa, ¿no? Es una parte fundamental de eso, ¿no? Cuando hablamos de los carbohidratos. Entonces, en sí, en la dieta, todos los carbohidratos que uno va ingiriendo dentro del organismo, cuando se absorbe a través de la digestión, absorción, ¿no? De los carbohidratos, se convierten en glucosa y posteriormente se va a almacenar en el hígado en forma de... No se almacena en forma de triglicéridos. ¿Cómo se va a almacenar? Se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta y tiene que ir ayudando. Entonces, los carbohidratos, así sea el azúcar, los carbohidratos, las ensaladas de frutas, lo que han ido a almorzar, se convierte en glucosa en el organismo y se almacena en forma de glucógeno en el hígado. Entonces, la glucosa el organismo lo utiliza como energía, ¿no? Para ciertos mecanismos, ya sea del metabolismo o del catabolismo. Requiere energía. Sin energía no puede sobrevivir durante las 24 horas, ¿no? Ustedes se han levantado con todas las energías en la mañana, desayunado, el nivel de glucosa va subiendo, y a medida que en la mañana están en clases, viene la clase teórica, tienen prácticas en la tarde, van descendiendo los niveles de glucosa, ¿no? Por lo tanto, es por ese mecanismo que el organismo necesita glucosa para el gasto de energía. De otra forma, el organismo no estaría rindiendo adecuadamente durante las últimas horas del día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de los carbohidratos? Tienen su importancia dentro del organismo, ¿no? Una de las patologías, con frecuencia, uno de los desórdenes que se ven en los carbohidratos es la diabetes mellitus, ¿no? Es una de las patologías, si queremos decir, más representativas cuando hablamos de los desórdenes de los carbohidratos, ¿no? Ya les he dado la parte, digamos, analítica, introductoria, de qué es lo que pasa con los carbohidratos, ¿no? Y se convierten en glucosa. Entonces, la diabetes pues está desencadenada por un aumento de la glicemia en la sangre, ¿no? Y esto a su vez está causada por un desorden de los carbohidratos y también por una resistencia a la insulina por parte de la célula. Entonces llega un momento en que esa célula
de tanta glucosa que tiene en el organismo, ¿no? De tanta glucosa que tiene en el organismo, esa célula ya no puede gastar tanta glucosa, ¿no? Está habida de glucosa en la sangre. Los receptores están habidos de glucosa, por lo tanto, la insulina ya no puede cumplir esa función de ir contrarrestando los niveles altos de glucosa, ¿no? Y ahí se genera la resistencia a la insulina dentro de la célula. Por lo tanto, al haber una resistencia a la insulina, la glucosa hace lo que quiere y va aumentando, ¿no? En nuestros organismos. Entonces, cuando hablamos de los carbohidratos, vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Y vamos a hablar qué es un isómero, qué son los heterómeros, ¿no? Los enantiómeros, la ciclación de los monosacáridos, ¿no? Entonces, en cuanto a la clasificación de los carbohidratos, podemos decir que se pueden clasificar, a ver que no tenemos clasificación de los carbohidratos, ¿no? Entonces hay algunos carbohidratos que se pueden clasificar de acuerdo al número de carbonos que tienen, ¿no? Pueden clasificarse uno, y hay otros que se pueden clasificar de acuerdo a su estructura o composición, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan acá, ¿no? La clasificación de acuerdo al número de carbonos que tiene y de acuerdo a la estructura y a la composición, ¿no? De ahí después que vienen los derivados, por ejemplo, aldehídos o derivados cetónicos, ¿no? Son dos grupos importantes que tenemos ahí. Uno que son los derivados aldehídos y otro que son los grupos cetónicos, ¿no? Cetónicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? ¿Qué es importante en los carbohidratos? Pues, ¿qué estructura tendrá un carbohidrato? Tenemos que ir a analizar desde el mismo nombre que nosotros estamos dando. Carbohidratos. Entonces, ¿qué tendrá un carbohidrato? Lo primero que tendrá pues, son carbonos, ¿verdad? Tendrá carbonos, ¿verdad? ¿Qué más tendrá? Tendrá hidrógeno también, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura del carbohidrato. Tiene carbonos, tiene hidrógeno, ¿no? Entonces, nos podemos clasificar, hemos dicho, de acuerdo a los carbonos que tiene, y también se puede clasificar, vamos a ver ahorita. Primero veremos el concepto general de los hidratos de carbono y su importancia también desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, la glucosa sabemos que es el carbohidrato más importante dentro del organismo, porque nos ayuda, hemos dicho, al gasto de energía, ¿no? Durante las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entra en ayuno prolongado, digamos, ¿no? No han desayunado, se han venido hasta la clase, no han almorzado, tienen que estudiar, tienen una práctica en la tarde, examen, ¿no? Entonces ya estamos entrando en ayuno prolongado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el organismo? Ya hemos dicho que tiene reservas de glucógeno en el hígado, ¿no? Entonces va a utilizar esas reservas de glucógeno que tiene en el hígado, ¿no? Entonces va a utilizar, va a jalar de ese glucógeno y lo va a degradar a glucosa, ¿no? Una vez que lo degrada a glucosa, va a utilizar como fuente de energía, ¿no? Eso es bien importante. Después de gastar las reservas de glucosa, las reservas de glucógeno en el hígado, ¿de dónde creen que va
jalar como fuente de energía el organismo para seguir sobreviviendo durante todo el día para el gasto de energía. Eso, de los ácidos grasos, ¿no? ¿Dónde tenemos distribución de los ácidos grasos? En el tejido adiposo, ¿no? Entonces el organismo se va a encargar de jalar esos ácidos grasos para convertirlo como fuente de energía, ¿no? Para el gasto de energía en el organismo. Eso ya es por otro tema, ¿no? A través de diferentes procesos metabólicos y catabólicos, ¿no? Ya sea, digamos, a la conversión a piruvato, el piruvato después se va a convertir a través de otro proceso a glucosa y lo utiliza como fuente de energía. Entonces, de ahí que la glucosa es el carbohidrato más importante pues, dentro del organismo, ¿no? ¿Qué más se convertirá a fuente de energía a glucosa? Digamos que es la cosa que no tiene mucho tejido adiposo y ha gastado, digamos, todas sus reservas. ¿Las proteínas servirán como fuente de energía? Sí, sirven como fuente de energía. Sirven como fuente de energía del cuerpo, ¿no? Entonces vean ustedes cuán importante es la glucosa dentro del proceso del metabolismo y del gasto de energía, ¿no? Los carbohidratos son el principal combustible metabólico de los mamíferos y sobre todo el combustible universal, ¿no? ¿Es un precursor de otros carbohidratos? Así es, ¿no? Ya hemos hablado del glucógeno como almacenamiento en el hígado, ¿no? La ribosa, la ribosa y los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una estructura de un carbohidrato. Ya hemos dicho un carbohidrato es una glucosa, ¿no? Así se convierte dentro del organismo, ¿no? Es una glucosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene pues una glucosa en carbohidrato? Tiene carbonos, tiene hidrógeno, tiene alcohol, ¿no? Tiene alcohol y tiene un grupo hidroxilo, ¿no? Aquí está el grupo hidroxilo. Aquí está el grupo hidroxilo. Este es el grupo hidroxilo, ¿no? Entonces tenemos tres representaciones aquí. En una cadena recta o larga, que queremos decir, conformada, por ejemplo, la glucosa. Mira, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? 6 carbonos, tiene su grupo alcohol, tiene el grupo hidroxilo también, acá, ¿no? En el carbono, tanto en el carbono 2, en el 3, en el 4, en el 5, ¿no? Y esta es otra estructura, digamos, ¿no? Es de lo mismo que estamos hablando, pero digamos otra forma de representar una D-glucosa, ¿no? ¿Por qué se dice D-glucosa? Vamos a ver, ahí adelante tienen una sigla, ¿no? Ya sea la D o ya sea la L, ¿no? Es así. Ya sea la D o puede ser la L, ¿no? Entonces, decimos D cuando el grupo hidroxilo está de este lado, ¿ya? Cuando está de este lado en el enlace, no estamos hablando de los enlaces. Y decimos L cuando ese grupo hidroxilo está de este otro lado, ¿no? Esa es la denominación que se da. Usted va a mirar el libro y va a haber una cita de acompañamiento, ¿no? Va a decir D-glucosa o D-galactosa, L-galactosa, L-glucosa, ¿no? Es porque la distribución del grupo hidroxilo ya se encuentra a este lado o bien a este lado, ¿no? Esa es la característica que le da, ¿no? Entonces, esa es la estructura de una glucosa, obviamente de un carbohidrato, ¿no? Hasta ahí no nos tenemos que perder, ¿no? Entonces, hablamos de la galactosa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la clasificación, de lo que estábamos hablando, ¿no? Hablamos de la galactosa en la síntesis, por ejemplo, que es importante la síntesis de la lactosa, ¿no? En la leche, ¿no? ¿Para qué es importante la lactosa? Se llama, no mucho antes, ¿no?
nos habla de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Hay algunos que tienen intolerancia a la lactosa, ¿verdad? ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? ¿Qué pasa en la intolerancia a la lactosa? No tiene enzima lactasa, doctor, y no puede degradar la lactosa. Por eso Eso, ¿no? Entonces no hay la enzima lactasa. Al no haber la enzima lactasa, estos pacientes no tienen esa enzima, ¿no? En el tubo digestivo. Entonces, ¿qué es lo que hace la lactosa? Se queda en el tubo digestivo, puede causar constantes diarreas en el paciente, ¿no? Entonces esa lactosa no se absorbe, no se degrada por la lactasa, entonces estos pacientes van a presentar diarrea. Eso se llama intolerancia a la lactosa, ¿no? Eso es importante. Entonces los carbohidratos también son importantes en los glucolípidos, ¿no? Hemos dicho que una de las enfermedades más frecuentes y representativas por un desorden de los carbohidratos es la diabetes mellitus, ¿no? Después viene la lactosemia, las enfermedades por depósito de glucógeno en el hígado, viene la intolerancia a la lactosa, que ya hemos hablado también, ¿no? Entonces, vean ustedes cuán importante es cuando hablamos del tema biomédico en los carbohidratos. Entonces, esta es la clasificación que les hablaba, ¿no? La clasificación de los aldehídos cetonas, ¿no? Los clasificamos como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Cada uno de estos tiene sus características. Ya hemos dicho que uno era de acuerdo al número de carbonos que tenía y otro de acuerdo a su estructura también, ¿no? Y vamos a citar cuál de cada uno de estos, digamos, es importante y por qué esa característica, ¿no? Vamos a hablar de los oligosacáridos, por ejemplo, primero hablaremos de los monosacáridos, ¿no? Vamos a ir desde los más simples, digamos, ¿no? Entonces ya hemos conocido, por ejemplo, una estructura, por ejemplo, ¿no? de un carbohidrato o una glucosa, si les quiero decir más o menos, ¿no? Así más o menos, ¿no? Es como si yo les diría, esta es una estructura de una glucosa, un carbohidrato, ¿no? Entonces, ¿cómo estará conformado un glucógeno? Un glucógeno estará conformado por varias cadenas de estará conformado entonces por varias cadenas de glucosa, ¿no? Esa es la principal característica, digamos, del glucógeno. Aquí tenemos una glucosa, otra glucosa, y así podemos ir añadiendo a esta cadena más glucosa, ¿no? Y vamos teniendo una cadena grande de glucógeno que se almacena en el hígado. Que para el gasto de energía este glucógeno tiene que degradarse a solo una molécula de glucosa, ¿no? Eso nos habla. Entonces, por ejemplo, un monosacárido, ¿qué es lo que quiere? Entenderemos esto y después vamos a ver. Entonces, un monosacárido, por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Las triosas, las tetrosas, las petosas, las hexosas, las lactosas, se clasifican de acuerdo al número de carbonos que tienen. Las triosas, ¿cuántos carbonos tendrán? Tienen 3 carbonos, ¿no? Las tetrosas, 4 carbonos. Las pentosas, 5 carbonos. Las hexosas, 6 carbonos. Y las heptosas, 7 carbonos. Entonces, ahí ya estamos dando una característica de acuerdo al número de carbonos que tiene este carbohidrato, ¿no? Y ahí estamos dando, por ejemplo, una parte fundamental. No estamos hablando, y quede claro eso, del número de glucosas que tiene. Estamos hablando del número de carbonos que tiene, ¿ya? Eso tiene que entenderse cuando hablamos de los monosacáridos, ¿ya? Entonces, puede ser un monosacárido, ¿no? Puede ser un monosacárido que solo sea una glucosa nada más. Eso puede ser un monosacárido. Pero este monosacárido, como tal, puede tener 3, 4 carbonos, 5, 6,
7 carbonos en su estructura, en su composición, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y ahí también podemos clasificarlos de acuerdo al grupo que tengan, ya sean un grupo, digamos, aldosas o un grupo cetosas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ahorita vamos a ver los, veremos los disacáridos, ¿no? Nos vemos en el gráfico. Entonces, repasando monosacáridos, ya hemos dicho, ¿no? De acuerdo al número de carbonos y de acuerdo al grupo que tengan, ya sea que tengan un grupo aldehído o un grupo cetona. Vamos a ver enseguida cuáles pertenecerán a un grupo aldehído y cuáles pertenecen a un grupo cetona. ¿Ya? Los disacáridos, ¿cuáles deben decir los disacáridos? No son más que la condensación de 2 unidades de monosacáridos. Ya hemos dicho cómo es un monosacárido, ¿verdad? Entonces, un disacárido serán 2 unidades de monosacáridos, ¿no? Ya sabemos que es un monosacárido, puede tener 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿no? Puede ser un grupo aldehído, un grupo cetona, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, tenemos la lactosa, tenemos la maltosa, la isomaltosa, la sacarosa y la trealosa. Estos son disacáridos que tienen en su composición 2 unidades de monosacáridos, ¿no? Vamos ahora hablando de los oligosacáridos, ¿no? En los oligosacáridos, por ejemplo, tienen una condensación de 3 a 10 monosacáridos. Esa es una característica bien importante. Entonces, cuidado, les pregunto, ¿no? Una característica importante de los carbohidratos es que tienen de 3 a 10 unidades de monosacáridos. ¿Cuál corresponderá? Pues serán monosacáridos, serán disacáridos, serán oligosacáridos, polisacáridos. ¿Qué van a ser? Oligosacáridos. Eso tiene que quedar bien claro. Hablamos ahora de los polisacáridos. Los polisacáridos, como su nombre lo indica, ya tienen más una estructura, digamos, más de más envergadura, ¿no? Porque van a tener 10 unidades de monosacáridos, ¿no? Entonces va a ser una estructura más amplia, de más envergadura que a diferencia de un monosacárido, ¿no? Esa va a ser la diferencia, digamos, entre un monosacárido, entre un disacárido y un oligosacárido, ¿no? Estos a su vez, como habíamos visto, por ejemplo, en los monosacáridos habíamos visto que puede tener un grupo aldehído, un grupo cetonas. Estos pueden ser como hexosanos y pentosanos, ¿no? De acuerdo al grupo. Entonces, vamos a ver a continuación en esta tabla, miren, vamos a ir recordando, ¿no? La clasificación y la configuración de los carbonos trianes en aldosas que tienen hasta 6 carbonos. Ya hemos hablado de las triosas, hemos dicho que tenían 3 carbonos, hemos hablado de las tetrosas, hemos dicho que tienen 4 carbonos, por ejemplo, las triosas están representadas por el gliceraldehído, ¿no? Las treosas tenemos la eritrosa, la treosa, las pentosas tenemos la ribosa, la ribosa, la silosa, la lisosa. Ya hemos dicho por qué les damos esa denominación, ¿no? Por delante, ya sea la D o la L, ¿no? Porque tiene el grupo hidroxilo distribuido en el lado contrario, ¿no? Eso es importante. Las hexosas tenemos la alosa, la altrosa, la glucosa, la gulosa, la manosa, la hidosa, la galactosa y la talosa, ¿no? Muy bien. Entonces aquí está explicado, igual miren ustedes, la distribución de la D, por ejemplo. Denota la configuración del último carbono chiral, que tiene la distribución en el lado contrario, ¿no? Y eso le va a determinar la serie, digamos, que ser D puede tener una L por delante, ¿no? Aquí está lo otro que les decía en los monosacáridos, les he dicho, ¿no ven? Puede tener un grupo aldehído y un grupo cetona, ¿vale? Entonces aquí está cuáles son los que tienen grupo aldehído y cuáles son los que tienen grupos cetonas, ¿no? Los que tienen grupos aldehídos, o también son denominados aldosas. Están ahí la glicerosa, ¿no? El gliceraldehído. Está dentro de las tetrosas tenemos la eritrosa.
En las pentosas tenemos la ribosa y en las hexosas la glucosa. Y los que tienen un grupo cetosas o cetonas, tenemos dentro de las triosas la dihidroxiacetona, ¿no? Dentro de las tetrosas tenemos la eritrilosa, en las pentosas la ribulosa, en las hexosas la fructosa, en las heptosas la cedoheptulosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los carbohidratos más importantes dentro del organismo? Número 1, la glucosa, ¿no? Después, ¿cuál le seguirá? La galactosa. Y número 3, le sigue finalmente la fructosa. Son los 3 elementos carbohidratos más importantes de nuestro organismo, ¿no? En ese orden, digamos, ¿no? Y los que tienen más similitud, vamos a hablar ahorita, se llama isomerismo. En su estructura, digamos, son la glucosa y la galactosa, ¿no? Los que no tienen mucha similitud en relación tanto a la galactosa y a la glucosa es la fructosa, ¿no? No es igual en la estructura, ¿no? Y cambia, ¿no? Eso es importante entonces que vayamos entendiendo, ¿no? ¿Quiénes tienen grupo aldehído y quiénes tienen grupo cetona, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? Una estructura, por ejemplo, cuando hablamos de los carbohidratos, de acuerdo al grupo, de acuerdo al número de carbonos que tienen. Miren ustedes, vayan contando el número de carbonos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gliceraldehído, ¿no? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos el gliceraldehído, ¿no? Aquí está el gliceraldehído. Aquí, ¿no? Tiene 3 carbonos. Tenemos la eritrosa, tiene 4 carbonos, ¿no? La treosa también tiene 4 carbonos. La ribosa, ¿cuántos carbonos? 5 carbonos. La araribosa también 5 carbonos, la acidosa 5 carbonos, la lisosa 5 carbonos. Y acá tenemos las que tienen 6 carbonos: la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la carbosa, ¿no? Estos son los que tienen grupo aldehído. Estamos hablando de las dos. Y estas serán las que tienen grupos cetonas, o también denominados cetosas, ¿no? Y tenemos igual de acuerdo al número de carbonos, la dihidroxiacetona, que tiene 3 carbonos, la eritrilosa, que tiene 4 carbonos, ¿no? La ribulosa tiene 5 carbonos, la celulosa también tiene 5 carbonos, la cicosa, la fructosa, la sorbosa y la galactosa, que tienen 6 carbonos en su estructura, ¿no? Entonces vean ustedes cuán importante es también identificarlos por el número de carbonos que tienen y también por el grupo que tienen, ya sea que tienen un grupo aldehído o ya sea que tengan un grupo cetona, ¿no? Entonces, hasta ahí queda entendido, digamos, eso, cuando hablamos de la clasificación de los carbohidratos, ¿no? Ya sea por el número de carbonos, ya sea por el número de monosacáridos que tengan, ¿no? Y por el grupo que tengan, ¿no? Ya sean aldehídos o cetonas. Eso queda claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para ir ya finalizando, vamos a hablar de los isómeros y de los epímeros. ¿Qué es un isómero y qué es un epímero? ¿Ah? Un isómero, acá tenemos una característica, ¿no? Es un compuesto que prácticamente tiene casi la misma fórmula. ¿Qué quiere decir? Que es como si les hablara, por ejemplo, de la glucosa y de la galactosa, digamos, ¿no? Que casi tienen la misma fórmula. A eso nosotros llamamos un isomerismo. Isomerismo de un compuesto, ¿no? De un compuesto, de un carbohidrato, porque estamos hablando de carbohidratos, si no, no estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, el isomerismo es eso, ¿no? Compuesto con la misma fórmula química, pero de diferente estructura, ¿no? Ejemplos:
la fructosa, la glucosa, la manosa y la galactosa, ¿no? Entonces, pueden tener la misma fórmula química, pero tiene una estructura diferente. Eso nosotros denominamos isomerismo. ¿Qué serán los epímeros entonces? Los epímeros son más bien aquellos isómeros que tienen los hidratos de carbono que más bien difieren en su configuración. ¿Pero en qué parte de su configuración difieren sobre todo? ¿No? En el átomo de carbono, ¿no? Ahí es donde difieren. Pues puede tener 5, 6, 3 carbonos, pero donde va a diferir en el átomo de carbono, ¿no? A estos compuestos nosotros los denominamos epímeros. ¿Cuáles serán los epímeros? La glucosa, la galactosa. Epímeros en C4. ¿Qué quiere decir C4? Carbono 4, ¿no? Vamos a verificar. Por ejemplo, acá tenemos un isomerismo de glicerosa y glucosa, ¿no? ¿Por qué diremos que es el isomerismo? ¿Qué era el isomerismo? Eso, tiene la misma fórmula, pero la estructura es diferente, ¿no? Entonces, miren, ¿dónde tiene este subgrupo hidroxilo? Tiene a este lado, ¿no ves? Por eso se dice D, ¿no ves? Y este otro lado tiene su grupo hidroxilo al lado contrario, por eso se dice L, ¿no ves? Entonces, ese es un isomerismo, digamos, ¿no? Repetimos, ¿cuál es el concepto de isomerismo? Misma fórmula, pero diferentes estructuras, ¿no? Entonces, eso es cuando nos preguntan en el examen igual, ¿no? ¿Qué carbohidratos tendrán isomerismo? Ahí responderán, ¿no? Glucosa, glicerosa, glucosa, glicerosa, fructosa, y así les iré poniendo, ¿no? Y usted tiene que identificar qué compuestos tienen ese isomerismo. Tenemos la glicerosa, la R-glicerosa y la D-glicerosa, ¿no? Vamos dando otros ejemplos. Acá tenemos los epímeros, por ejemplo, de la glucosa. ¿Cuáles habían sido los epímeros de la glucosa? ¿No? Tenemos la alfa de glucosa, la alfa de galactosa y la alfa de manosa. Son epímeros de la glucosa. ¿Qué era un epímero? Pues, ¿cuál es la definición de La misma estructura, diferente fórmula. Hemos hecho énfasis en los epímeros en su carbono, ¿verdad? Hemos dicho que el carbono difiere, ¿verdad? Principalmente del carbono 4, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando cuenta acá, obviamente este tiene carbonos en su estructura, ¿no? Acá tenemos carbono, acá otro carbono, acá otro carbono, ¿no? Y estarán enlazados, digamos, a grupos hidroxilos, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener su distribución de los grupos hidroxilos, ya sea de igual forma o de diferente forma. Pero ¿dónde es donde va a variar principalmente? Donde va a variar es en el carbono 4 principalmente, ¿no? Por eso está remarcado acá, ¿miren? Diferente posición del grupo hidroxilo, ¿no? A eso se referencia cuando hablamos de los epímeros. Entonces, acá vamos recordando un ejemplo de las aldosas de importancia fisiológica, ¿no? Ya hemos visto anteriormente cuáles eran también los que tienen un grupo aldehído y cuáles eran los que tenían un grupo cetónico, ¿no? Acá ya, digamos, estamos definiendo por el número de carbonos también y dando un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Y hablamos de los enantiómeros. ¿Qué eran los enantiómeros, no? Los enantiómeros son ya, digamos, una etapa más avanzada, si queremos decir, del isomerismo. Por eso se denomina un tipo especial de isomería en las estructuras que tienen los enantiómeros, ¿no? De ahí que van a recibir ese nombre de llamarse, digamos, imágenes especiales como enantiómeros, ¿no? Y pueden tener, digamos, un par de azúcar en su estructura, ¿no? Un mismo par de azúcar dentro de su estructura.
y hablamos de la ciclación de los monosacáridos, ¿no? Podemos hablar en la ciclación, por ejemplo, de los monosacáridos, pueden ser acíclicos o pueden ser cíclicos, ¿no? Cíclica, acíclica, ¿no? ¿Qué decimos cuando es acíclica, por ejemplo, ¿no? Cuando la cadena de monosacáridos es una cadena abierta, ¿no? Que puede ser con 5 o más carbonos. Ahí estamos denominando que es una cadena abierta, o sea que puede tener más carbonos, que se pueden ir adhiriendo más carbonos. A eso nosotros denominamos acíclica, ¿no? ¿Cuándo decimos que es cíclica? Cuando ya la forma varía, ya no es una cadena abierta, ¿no? Más bien es en forma de anillo. Eso es una característica, ¿no? Otra característica, que un grupo aldehído reacciona con un grupo alcohol, ¿no? Entonces ya hemos dicho que pueden tener un grupo aldehído, ¿verdad? Ese grupo aldehído puede reaccionar con un grupo alcohol, ¿no? De esa manera vamos a tener lo que es el carbono asimétrico o carbono anomérico, ¿no? Entonces, esa es una característica y una diferencia entre la ciclación de los monosacáridos, tanto en forma cíclica y en forma cíclica. Entonces, ¿qué será un anómero? Vamos a hablar de anómeros, ¿verdad? Tenemos los alfa de glucopiranosa y tenemos la beta de glucopiranosa. Esos son los dos compuestos principales cuando hablamos de los anómeros. Y tenemos las enzimas también, que pueden ser capaces de distinguir entre las estructuras, ya sean de los monosacáridos, de los oligosacáridos, de los polisacáridos, ¿no? Ya vamos terminando. Y finalmente, vamos a decir que el glucógeno se puede sintetizar a partir de la alfa-D-glucopiranosa, que hemos hablado anteriormente como un anómero, ¿verdad? Y la celulosa se sintetiza a partir de la beta-glucopiranosa. Entonces, ¿cuáles eran los anómeros? La alfa-D-glucopiranosa y la beta-D-glucopiranosa. ¿Ya? Listo, hasta ahí entonces hemos terminado con esta clase teórica.